Imagina por un momento que los cielos se abren frente a ti. No un símbolo, no un sueño pasajero, sino una visión real, viva y deslumbrante, un trono de gloria infinita en el corazón del universo. Relámpagos, voces y truenos salen de él. Ante sus pies, un mar de cristal refleja toda la creación. Y alrededor, ancianos con coronas de oro se inclinan en adoración. Criaturas impresionantes con rostros de león, buey, hombre y águila proclaman la santidad del Señor sin detenerse ni de día ni de noche. Y ruedas de fuego, llenas de ojos, giran en perfecta armonía revelando que nada escapa a la mirada del Creador. Esta no es una metáfora. Es el centro de toda autoridad, el gobierno eterno, el misterio más grande revelado a la humanidad, el trono de Dios. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué significan sus coronas, sus cantos, sus formas tan extrañas y gloriosas? Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos desentrañaremos juntos el secreto más profundo del Apocalipsis y descubrirás lo que todo esto significa para tu vida hoy. Juan no estaba en un templo, ni rodeado de multitudes, ni predicando en las calles de Jerusalén cuando recibió la visión más impactante de toda la historia. Estaba en Patmos, una isla árida, solitaria, usada por el Imperio Romano como lugar de destierro para prisioneros y enemigos del Estado. Allí, aislado, sin libertad, con la sombra de la persecución sobre sus hombros, fue arrebatado en espíritu y se le concedió ver lo que ningún otro había contemplado con tal claridad, el trono de Dios en toda su majestad. Detengámonos aquí un instante. ¿No es paradójico que la revelación más gloriosa se le diera a un hombre en las condiciones más miserables? Juan estaba preso, privado de todo contacto humano, separado de la iglesia que tanto amaba. Pero fue precisamente en medio de ese exilio cuando los cielos se abrieron. Este detalle no es casualidad. La Biblia nos enseña que muchas veces, en la soledad más profunda, es cuando Dios habla con mayor claridad. Moisés en el desierto, Elías en la cueva, Pablo en prisión, y ahora Juan en Patmos. El texto bíblico en Apocalipsis 1:9 lo dice con sencillez. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo que para Roma era un castigo, para el cielo fue una puerta. Lo que parecía el final de la vida de un apóstol, fue en realidad el inicio de la revelación que marcaría a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Imagina a Juan, anciano, con el peso de los años, recordando a su maestro, aquel a quien había seguido desde Galilea, el mismo en cuyo pecho se había recostado durante la última cena. Ahora lo veía no como el siervo sufriente, no como el crucificado, sino como el Rey glorioso. Lo que comenzó como destierro se transformó en un encuentro con el centro del universo. Este contraste nos enseña algo poderoso, que el escenario de derrota aparente puede ser el lugar donde Dios nos muestra su mayor victoria. En medio del aislamiento, Juan oye una voz como trompeta, fuerte, irresistible. El sonido no solo lo llama, lo sacude. Escribe lo que ves en un libro y envíalo a las 7 iglesias. La orden es clara, lo que está a punto de revelarse no es un secreto solo para él, sino un mensaje eterno para la iglesia en todas las generaciones. El Apocalipsis no fue escrito para entretener con símbolos extraños, sino para afirmar a los creyentes en tiempos de tribulación. Es un libro de esperanza, de gobierno celestial y de victoria final. Juan levanta la mirada, y lo primero que describe es un trono en el cielo. No un trono cualquiera, sino un trono establecido, firme, inamovible. La palabra griega usada en Apocalipsis 4:2 implica permanencia. Mientras los tronos de Roma, de Babilonia y de todos los imperios caían y se desgastaban, este trono permanecía. No estaba vacío, no estaba abandonado, estaba ocupado por el Dios eterno. Este es el centro del mensaje. La historia no está gobernada por emperadores ni por ejércitos, sino por aquel que está sentado en el trono. El impacto de esta visión para Juan, en medio de su exilio, era inconmensurable. Para un hombre perseguido por el imperio, ver que por encima de Roma había un trono mayor, debía ser un consuelo que superaba cualquier sufrimiento. Y para la iglesia que recibiría su escrito, esta imagen significaba que, aunque la persecución se intensificara, la autoridad final seguía estando en las manos de Dios. Los primeros lectores del Apocalipsis eran comunidades de fe que sufrían. Veían cómo sus hermanos eran martirizados, cómo sus casas eran confiscadas, cómo eran expulsados de las sinagogas. Muchos podrían haberse preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Ha olvidado a su pueblo? Pero la visión de Juan respondía con contundencia, Dios no solo está presente, sino que gobierna desde un trono lleno de gloria. Los relámpagos, los truenos,
El arco iris y los seres que rodeaban al trono no eran símbolos sin sentido, sino señales de que el universo está bajo control divino. La introducción de Juan en Patmos también marca un contraste profundo entre lo humano y lo divino. Roma podía desterrar cuerpos, pero no podía desterrar visiones. Podía callar voces, pero no podía callar la voz del cielo. Lo que parecía una derrota, era en realidad el escenario donde la eternidad rompía las barreras del tiempo. Este principio sigue vigente hoy. No hay cárcel, no hay frontera, no hay circunstancia capaz de detener el propósito de Dios cuando decide revelarse. El mensaje para nosotros es claro. Tal vez hoy no estemos en una isla física como Patmos, pero muchos se sienten en islas emocionales. Soledad, ansiedad, abandono, crisis. Y en medio de esa realidad, la visión del trono sigue siendo la misma. Dios reina, gobierna y nada ha escapado de su mano. El Apocalipsis no comienza con bestias ni con catástrofes, sino con un trono. Esto nos enseña que antes de hablar del fin de los tiempos, Dios quiso que la iglesia fijara su mirada en el centro de todo, Él mismo sentado en gloria. Juan, en su exilio, recibió lo que necesitaba para mantenerse en pie y lo que nosotros necesitamos para vivir hoy, una visión clara de quien está en control. Y esa visión comienza con el trono, rodeado de seres que revelan los atributos divinos. Es allí donde todo comienza, y es allí donde todo terminará. El Apocalipsis no comienza describiendo las bestias, ni los juicios, ni las catástrofes que estremecen la tierra. Comienza con un trono. Esta elección no es casual. Antes de mostrar el caos, Dios muestra el orden supremo. Antes de hablar de juicios, revela la fuente de justicia. Antes de anunciar guerras, nos asegura que hay un gobierno eterno que nunca ha sido destronado. Juan es llevado el espíritu y lo primero que ve es esto. Y aquí, un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono, uno sentado, Apocalipsis 4:2. Esa es la visión central, la que sostiene todo lo demás. El trono es el eje de la revelación. En la antigüedad, los tronos representaban no solo poder, sino identidad. El trono de un rey mostraba su autoridad, su alcance, su gloria. Pero todos los tronos humanos son frágiles. El trono de Faraón cayó en las aguas del Mar Rojo. El trono de Babilonia quedó reducido a ruinas. El trono de Roma, que en tiempos de Juan parecía indestructible, hoy es un recuerdo en los libros de historia. En contraste, el trono de Dios no se desgasta, no cambia, no se debilita. Es eterno. El profeta Isaías lo describió siglos antes. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, Isaías 6:1. El salmista lo confirma. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmo 103:19. Lo que Juan contempla en Patmos no es un símbolo vacío, es la realidad que sostiene todo el cosmos. Todo en la visión gira en torno al trono. Los ancianos, los seres vivientes, los relámpagos, el arco iris, el mar de cristal, todo existe porque el trono existe. Esta es una lección poderosa. El universo no gira alrededor de los imperios, ni de las culturas, ni de los grandes líderes. Gira alrededor de un trono en el cielo. En tiempos de Juan, muchos pensaban que la historia giraba alrededor de Roma. Hoy muchos creen que gira alrededor de las potencias modernas, la tecnología, la economía o la política. Pero la Biblia nos recuerda, el verdadero centro no está en la tierra, sino en el cielo. La descripción que hace Juan del que está sentado en el trono es impactante, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, Apocalipsis 4:3. No intenta definir un rostro ni describir una figura humana. Lo que resalta es el resplandor, la gloria, la luz indescriptible. El jaspe y la cornalina eran piedras preciosas que brillaban con intensidad. Representan pureza y juicio. La esmeralda del arco iris evoca la promesa de Dios a Noé, un pacto de misericordia. En un solo versículo se nos recuerda que el trono une justicia y gracia. No es un trono arbitrario, sino un gobierno donde la santidad y el amor se abrazan. El detalle del arco iris es particularmente profundo. En Génesis, el arco iris fue señal de que Dios nunca volvería a destruir la tierra con agua. En Apocalipsis, ese mismo arco iris rodea el trono, asegurándonos que incluso en medio de los juicios, la misericordia sigue presente. Cada relámpago y cada trueno que salen del trono son acompañados por ese arco de promesa. El mensaje es claro, la justicia de Dios nunca se separa de su misericordia. Su juicio no es caprichoso, es el resultado de su santidad, pero siempre bañado en amor. Otro detalle clave que Juan menciona son los relámpagos.
truenos y voces que proceden del trono, Apocalipsis 4:5. Estos elementos evocan la escena del monte Sinaí cuando Dios entregó la ley a Moisés. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos sobre el monte, y una espesa nube, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, Éxodo 19:16. Así como en Sinaí la gloria de Dios hizo temblar a Israel, ahora el trono hace temblar al universo. Los truenos y relámpagos nos recuerdan que el trono no es un lugar de silencio pasivo, sino de actividad constante. Desde allí se dictan decretos, se ordenan juicios, se envían misericordias. Es un trono vivo, dinámico, en movimiento. Delante del trono, Juan ve un mar de vidrio semejante al cristal, Apocalipsis 4:6. Esta imagen es intrigante. Algunos lo ven como símbolo de pureza, otros como señal de separación entre Dios y la creación. Lo cierto es que un mar cristalino refleja todo lo que está frente a él. Es como si toda la creación quedara desnuda, reflejada y expuesta ante Dios. No hay sombras, no hay secretos. El trono lo revela todo. Hebreos 4:13 lo afirma. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El mar de cristal no es un adorno, es una declaración de que ante el trono, nada puede ocultarse. Todo en la visión transmite una idea. El trono de Dios es el verdadero centro del universo. Y esta idea tiene implicaciones prácticas. Para Juan, significaba que Roma no tenía la última palabra. Para la iglesia perseguida, significaba que el sufrimiento no era el final. Para nosotros hoy, significa que ni la economía, ni los gobiernos, ni las crisis globales son el eje de la historia. El eje está en el cielo. Cuando comprendemos esto, cambia nuestra perspectiva. Vivimos con confianza, con esperanza, sabiendo que nada escapa al control de aquel que está sentado en el trono. El profeta Daniel también vio algo semejante siglos antes. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente, Daniel 7:9. Daniel vio fuego, Juan vio relámpagos. Ambos contemplaron la misma realidad desde distintos ángulos, un trono de gloria ardiente que gobierna sobre todo. La consistencia de estas visiones a lo largo de los siglos nos confirma que no es invención de un hombre, sino una revelación divina. Isaías, Daniel, Ezequiel, Juan, todos coincidieron en lo mismo: Dios está sentado en su trono. El contraste con los tronos humanos no podría ser mayor. Los imperios cambian de manos, los reinos se desgastan, los gobernantes mueren. Pero el trono de Dios no conoce sucesores. Nadie puede destronarlo. Nadie puede disputarle su lugar. Este es el mensaje que da seguridad al pueblo de Dios en cada generación. El trono sigue ocupado. Cuando la iglesia fue perseguida por Nerón, el trono seguía ocupado. Cuando Babilonia llevó cautivo a Israel, el trono seguía ocupado. Y hoy, aunque el mundo parezca sumido en caos, el trono sigue ocupado. Nada ha cambiado en el cielo. Esta verdad también confronta al corazón humano. ¿Cuál es el centro de tu vida? Muchos viven como si el trono estuviera en su propio ego, en su dinero, en su éxito. Pero Apocalipsis nos recuerda que solo hay un trono verdadero. Y si en el cielo todo gira en torno a ese trono, ¿cómo podríamos vivir en la tierra ignorándolo? Esta visión nos llama a reordenar prioridades, a reconocer que no somos el centro, sino súbditos de ese Rey eterno. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La visión del trono también nos muestra un contraste entre temor y esperanza. Los relámpagos y truenos producen temor reverente. El arco iris produce esperanza. El mar de cristal produce asombro. Todo junto produce adoración. Así es el trono, nos confronta y nos consuela al mismo tiempo. Nos recuerda que Dios es santo y justo, pero también misericordioso y cercano. Y esa combinación es lo que lo hace perfecto. Un Dios solo justo sería inalcanzable. Un Dios solo misericordioso sería permisivo. Pero el trono une ambas realidades, justicia y gracia. Juan, desde Patmos, entendió que el trono no era un símbolo lejano, sino una realidad que debía darle fuerza. Y nosotros, desde nuestras propias islas de Patmos, también podemos mirar hacia arriba y recordar que hay un trono firme, inamovible, eterno. No importa lo que ocurra en la tierra, el cielo nunca ha perdido el control. Y este trono no está vacío, sino ocupado por el que vive por los siglos de los siglos.
Después de contemplar el trono central rodeado de gloria, Juan nos lleva la mirada hacia un detalle que a simple vista podría parecer secundario, pero que en realidad está cargado de misterio y significado profundo: los 24 ancianos. En Apocalipsis 4:4 leemos: «Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas». La descripción es breve, pero cada elemento es esencial. Ellos no son simples acompañantes de la visión, son parte del gobierno celestial, testigos de la redención, símbolos de plenitud y de victoria. El número, sus vestiduras, sus coronas, su actitud, todo en ellos es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. El número 24 no aparece por casualidad. En la Biblia, los números nunca son detalles irrelevantes, siempre comunican algo. El 12 es un número clave que representa gobierno y plenitud. 12 fueron las tribus de Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido para llevar el pacto. 12 fueron los apóstoles escogidos en el Nuevo Testamento, los enviados para proclamar el Evangelio. Cuando en Apocalipsis se nos muestra a 24 ancianos, lo que vemos es la unión de esos dos testamentos, el pueblo completo de Dios redimido en su totalidad. Es como si Dios dijera: aquí está representada toda la historia de la salvación, desde Abraham hasta la última generación de creyentes. Nadie queda afuera. La Iglesia y el Israel fiel, unidos en una sola visión de gloria. Esto significa que los ancianos no son ángeles. Nunca en la Biblia se llama anciano a un ser angelical. El término griego presbiteros se utiliza siempre para referirse a líderes humanos, a representantes de un pueblo. Además, en Apocalipsis 5:9, los ancianos entonan un cántico que confirma su identidad, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ningún ángel puede cantar esto. Solo los redimidos por la sangre del Cordero pueden proclamar que fueron comprados. Esta es una evidencia contundente de que los 24 ancianos representan a la Iglesia glorificada. Pero no solo el número los identifica. Sus vestiduras también son un mensaje. Juan los describe como vestidos de ropas blancas. En el Apocalipsis, las vestiduras blancas aparecen como símbolo de pureza y victoria. En Apocalipsis 3:5, Cristo prometió a los vencedores en Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y en el versículo 18, aconsejó a la iglesia de la Odisea que comprara de vestiduras blancas para vestirse y no mostrar la vergüenza de su desnudez. Por tanto, los ancianos vestidos de blanco son un testimonio de que ya recibieron la promesa cumplida. Sus ropas no son fruto de su propia justicia, sino del sacrificio del Cordero que los lavó con su sangre. Apocalipsis 7:14. Cada túnica blanca es una declaración de gracia. Lo que comenzó en la cruz, ahora se consuma ante el trono. A sus vestiduras se suman las coronas de oro. No son coronas reales como las de los reyes terrenales que conquistan con guerra, violencia o tiranía. En griego, Juan no usa la palabra diadema, corona real, sino estepanos, que significa corona del vencedor, la que se entregaba a los atletas que corrían y terminaban la carrera. Pablo lo explicó en 2 Timoteo 4, 7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es la recompensa de quienes perseveran hasta el final. Los ancianos tienen coronas de oro porque representan a los vencedores que permanecieron fieles a Cristo en medio de pruebas, persecuciones y sufrimientos. Pero aún más sorprendente es lo que hacen con ellas. En Apocalipsis 4:10, Juan dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Esto significa que incluso las victorias alcanzadas por los creyentes no les pertenecen a ellos. Todo mérito, toda gloria, todo logro es devuelto a quien realmente lo merece, el Señor. Esta escena tiene un mensaje poderoso para la Iglesia. Nos recuerda que todo lo que somos y logramos en Cristo debe terminar en adoración. Ningún cristiano puede atribuirse la gloria. El hecho de que los ancianos se postren y entreguen sus coronas nos enseña que, al final, toda victoria pertenece a Dios. Nosotros corremos, luchamos, perseveramos, pero es su gracia la que nos sostiene. Y cuando recibamos recompensas, el corazón regenerado sabrá que esas coronas no son para exhibirse, sino para devolverse en adoración eterna. Además de sus vestiduras y coronas,
La ubicación de los ancianos también es reveladora. Ellos no están lejos, no están en un segundo plano. Están sentados en tronos alrededor del trono principal. Esto simboliza participación en el gobierno de Dios. En Apocalipsis 3:21, Cristo prometió: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Los ancianos son prueba de que esa promesa ya se cumple. La Iglesia no será un espectador en la eternidad, sino que reinará con Cristo. El Evangelio no termina en salvación individual, sino en participación en el gobierno del Creador. Sentarse en tronos alrededor del trono central significa compartir, por gracia, la autoridad de Cristo sobre el universo. Este detalle también transmite seguridad. La iglesia perseguida a la que Juan escribía veía como sus hermanos eran arrojados a las fieras, como sus líderes eran crucificados o decapitados. Para ellos, contemplar que la iglesia tenía tronos en el cielo era un mensaje de esperanza inconmensurable. Roma podía quitarles la vida, pero no podía quitarles la corona eterna. El César podía sentarse en un trono en la tierra, pero no podía impedir que la iglesia se sentara en tronos alrededor del trono eterno. La visión de los ancianos era un recordatorio de que el sufrimiento era temporal y la gloria, eterna. Algunos intérpretes han querido ver en los ancianos únicamente un símbolo, pero el lenguaje de Apocalipsis no permite reducirlos a simples metáforas. Son símbolos, sí, pero de realidades profundas. Representan a los redimidos, a la iglesia completa. Su cántico lo confirma, su vestimenta lo respalda, sus coronas lo declaran. Negar esto sería restarle fuerza al mensaje de consuelo que el Apocalipsis dio a la iglesia. No son ángeles, son hombres glorificados, testigos de que la redención es real, palpable, cumplida. Otro detalle importante es que los ancianos no están en silencio. En varios pasajes del Apocalipsis, ellos adoran, interceden, proclaman. En Apocalipsis 5:8, se nos dice que tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto es fascinante. Significa que las oraciones que la iglesia eleva en la tierra tienen un eco en el cielo. Son presentadas delante del trono como ofrenda agradable. Lo que muchos creyentes piensan que son oraciones solitarias y olvidadas, en realidad están siendo guardadas y presentadas por los ancianos en el mismo centro del universo. Nada se pierde. Cada lágrima derramada en oración tiene su eco eterno. En Apocalipsis 7, 13-14, uno de los ancianos incluso dialoga con Juan y le explica quiénes son los que están vestidos de ropas blancas. Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí vemos que los ancianos no son solo observadores, sino que también cumplen la función de intérpretes, ayudando a Juan a entender la visión. Actúan como maestros celestiales, como representantes de la iglesia glorificada que explica a la iglesia militante el sentido de la visión. Es como si Dios mostrara que la comunión entre la iglesia triunfante y la iglesia que aún lucha no está rota, sino que sigue viva en el plan eterno. El simbolismo de los 24 ancianos también conecta con la organización del templo en el Antiguo Testamento. En 1 Crónicas 24 se nos habla de cómo el sacerdocio levítico fue dividido en 24 órdenes para servir en turnos en el templo. Cada orden tenía su función, y juntos representaban el sacerdocio completo de Israel. Ver ahora a 24 ancianos alrededor del trono recuerda a esa organización sacerdotal, pero ahora elevada al plano celestial. Los redimidos se convierten en sacerdotes eternos, cumpliendo la promesa de Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Los ancianos, por tanto, representan no solo gobierno, sino también sacerdocio. Reinan y ministran, gobiernan y adoran, juzgan y sirven. Son un reflejo perfecto de la identidad de la Iglesia en Cristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada vez que los ancianos aparecen en el Apocalipsis, su actitud es la misma, adoración. No se exaltan a sí mismos, no reclaman privilegios. Se postran, se rinden, cantan, entregan. Esto nos enseña que la gloria eterna de la Iglesia no será exhibirse a sí misma, sino glorificar a Dios. La verdadera victoria no es ocupar un trono por encima de otros, sino tener la oportunidad de postrarse ante el único que merece toda gloria. En este sentido, los ancianos son un espejo de lo que la iglesia debe ser en la tierra, un pueblo que vive para adorar y rendirse a su Señor. La imagen de los 24 ancianos, entonces, no es un simple detalle decorativo en la visión de Juan. Es un recordatorio de nuestra identidad, de nuestro destino y de nuestro llamado. Identidad, porque nos recuerda que somos redimidos y llamados a la victoria. Destino,
porque nos asegura que un día reinaremos con Cristo. Llamado, porque nos muestra que incluso las coronas que recibamos no son para nosotros, sino para devolvérselas al Rey en adoración eterna. Al contemplar a los ancianos, entendemos que nuestra vida no termina en los sufrimientos de la tierra, sino en la gloria del cielo. Y esa gloria no es estática, sino dinámica, llena de adoración, de comunión, de servicio. Juan, exiliado en Patmos, miró a los ancianos y comprendió que no estaba solo, que su iglesia perseguida no estaba olvidada, que había representantes suyos delante del trono. Y tú, al mirar esta visión hoy, puedes comprender lo mismo. Tu fe, tu perseverancia, tu fidelidad no son en vano. Tienes un lugar en ese círculo de tronos. Tal vez hoy te sientas débil, insignificante, olvidado. Pero la visión de los 24 ancianos te recuerda que en Cristo ya tienes una corona preparada, una túnica blanca esperándote, un trono reservado en el cielo. Y cuando llegue ese día, tu victoria no será exhibida como mérito propio, sino entregada como adoración eterna al que está sentado en el trono y al Cordero. Si los 24 ancianos ya nos sumergen en un misterio profundo, la visión se vuelve aún más impactante cuando Juan nos describe a los 4 seres vivientes que rodean el trono. Estos no son hombres glorificados, tampoco son ángeles comunes. Son criaturas únicas, diferentes a todo lo que la mente humana puede concebir. Sus formas combinan lo animal, lo humano y lo celestial, como si Dios hubiera querido concentrar en ellos múltiples facetas de su creación. En Apocalipsis 4, 6-8 leemos: y alrededor del trono, y por los 4 lados del mismo, había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Solo con leer este pasaje entendemos que estamos ante un misterio sagrado. Estos seres tienen una posición privilegiada, están justo alrededor del trono, más cerca que los ancianos, como guardianes inmediatos de la gloria de Dios. Su aspecto es sobrecogedor, y cada detalle comunica un mensaje espiritual profundo. Primero, los ojos. Juan dice que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Esto simboliza omnisciencia. Nada escapa a su percepción. Representan el hecho de que Dios ve todo, conoce todo, y nada queda oculto ante su presencia. Son reflejo de su mirada eterna que penetra la realidad visible e invisible. Para la iglesia perseguida, esta imagen era un consuelo. Aunque sus sufrimientos parecieran ignorados en la tierra, los ojos del cielo lo veían todo. Y para nosotros hoy sigue siendo un recordatorio. Ningún dolor, ninguna oración, ninguna lágrima pasa desapercibida. Segundo, sus formas. Cada uno de los 4 seres vivientes refleja un aspecto de la creación, y a la vez, un atributo divino. El primero es semejante a un león. El león representa fuerza, poder, majestad, realeza. Es el rey de la selva, símbolo de dominio. En el trono de Dios, el león proclama que toda fuerza pertenece al Señor. El segundo es semejante a un becerro o toro. Este animal simboliza servicio, sacrificio, perseverancia. En la antigüedad, los toros eran usados en el trabajo arduo y en los sacrificios del templo. Este ser proclama que el gobierno de Dios se basa en entrega y justicia sacrificial. El tercero tiene rostro de hombre. El hombre representa inteligencia, conciencia, razón. En el trono de Dios se nos recuerda que su gobierno no es arbitrario ni ciego, sino lleno de sabiduría perfecta. El cuarto es semejante a un águila volando. El águila es símbolo de visión, altura, velocidad, trascendencia. Su vuelo majestuoso nos recuerda que Dios gobierna desde lo alto, por encima del tiempo y del espacio, con visión que todo lo alcanza. Estos 4 rostros nos muestran la totalidad de la creación rindiéndose ante el Creador. Es como si en ellos estuviera representado lo más noble de los reinos animal, humano y celestial. El león, lo más fuerte. El becerro, lo más servicial. El hombre, lo más consciente. El águila, lo más elevado. Todo se une para proclamar que Dios es santo. Y su canto no cesa: Santo, Santo, Santo. Esta triple proclamación nos recuerda a Isaías 6, cuando los serafines clamaban lo mismo ante el trono. El énfasis triple en la santidad es un recurso hebreo que indica perfección absoluta. Dios no es solo santo, es 3 veces santo, separado de todo pecado.
exaltado por encima de toda impureza, digno de toda adoración. Pero estos seres no solo cantan, también actúan en la narrativa apocalíptica. En Apocalipsis 6, cuando el Cordero abre los sellos, son ellos quienes convocan a los jinetes que traen juicio sobre la tierra. Cada vez que un sello es roto, uno de los seres vivientes dice con voz fuerte, «Ven». Y entonces aparece un caballo, blanco, rojo, negro, amarillo, trayendo victoria, guerra, hambre y muerte. Esto significa que los seres vivientes no son solo adoradores, sino que también participan en la ejecución de los decretos divinos. Representan la unión entre adoración y justicia. Sus voces convocan a los juicios del Cordero, mostrando que la santidad proclamada se manifiesta también en actos concretos sobre la historia. Aquí vemos un principio poderoso: la verdadera adoración no es pasiva. No se trata solo de cantar canciones hermosas, sino de alinearse con la voluntad de Dios para que su justicia se cumpla en la tierra. Los 4 seres vivientes proclaman la santidad de Dios, y al mismo tiempo, llaman a que esa santidad se manifieste en juicios que corrigen, purifican y establecen orden. Para la iglesia perseguida, esto significaba que su sufrimiento no sería ignorado. Dios estaba tomando nota, y sus juicios vendrían en el momento exacto. Para nosotros hoy significa que la adoración verdadera debe ir acompañada de obediencia y justicia. No basta con levantar manos en el templo si nuestra vida no refleja el carácter santo de aquel a quien adoramos. El hecho de que estos seres tengan 6 alas también conecta con la visión de Isaías. Los serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, Isaías 6:2. Esto indica reverencia, humildad y disposición para el servicio. Volar representa acción rápida para cumplir los decretos divinos. Cubrir el rostro es reconocer que, aun siendo criaturas gloriosas, no pueden soportar plenamente la gloria del Creador. Cubrir los pies simboliza humildad y pureza en su andar. En conjunto, estas alas representan que todo en ellos está dedicado a honrar y obedecer al Señor del trono. Algunos teólogos han visto en los 4 seres vivientes una conexión con los 4 evangelios. El león, símbolo de fuerza y realeza, sería imagen del Evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como Rey. El becerro o toro, símbolo de servicio y sacrificio, reflejaría el Evangelio de Marcos, que presenta a Cristo como siervo. El rostro de hombre estaría conectado con el Evangelio de Lucas, que muestra a Cristo como hombre perfecto. Y el águila, con su visión elevada, sería el Evangelio de Juan, que presenta a Cristo como el Hijo de Dios venido del cielo. Aunque esta interpretación no es explícita en la Biblia, es una analogía hermosa que nos recuerda que toda la Escritura converge en Cristo y refleja su gloria desde distintos ángulos. Lo que más impacta de los seres vivientes es que no descansan. Día y noche proclaman la santidad de Dios. Esto significa que la adoración celestial nunca se interrumpe. No hay pausas, no hay aburrimiento, no hay rutina. Cada instante de eternidad revela un aspecto nuevo de la santidad de Dios que los impulsa a seguir proclamando. Para nosotros, esto es difícil de imaginar. En la tierra nos cansamos, nos distraemos, perdemos el asombro. Pero en el cielo, la gloria de Dios es tan infinita que nunca se agota la capacidad de asombrarse. Los seres vivientes son un recordatorio de que la eternidad no será monotonía, sino descubrimiento constante de la grandeza del Creador. La función de estos seres como guardianes del trono también nos habla de la seriedad de la presencia divina. Así como los querubines fueron puestos a la entrada del Edén para guardar el camino al árbol de la vida, estos seres vivientes custodian la santidad del trono. Nos recuerdan que no cualquiera puede acercarse a Dios de cualquier manera. La adoración verdadera requiere reverencia. En un mundo donde lo sagrado muchas veces se trivializa, esta visión nos confronta. No nos acercamos a un amigo cualquiera, sino al Dios Santo, rodeado de seres que proclaman su gloria sin cesar. Para Juan y la iglesia perseguida, ver a estos seres alrededor del trono era también un mensaje de protección. Aunque en la tierra se sentían vulnerables, en el cielo había guardianes poderosos asegurando que la gloria de Dios permaneciera intacta. Esto daba confianza. Si Dios tiene seres tan gloriosos y fuertes custodiando su trono, ¿cómo no cuidará también a su pueblo? En resumen, los 4 seres vivientes representan la plenitud de la creación adorando al Creador, reflejando su fuerza, servicio, sabiduría y trascendencia. Son adoradores incansables y ejecutores de los decretos divinos. Custodian la santidad del trono y proclaman que Dios es santo en todo tiempo. Nos enseñan que la verdadera adoración no se limita a palabras, sino que debe reflejarse en obediencia y justicia. Nos recuerdan que todo lo creado existe para rendir gloria al Señor. Y nos aseguran que, aunque en la tierra enfrentemos caos,
En el cielo hay un orden perfecto donde todo gira alrededor del trono. Cada vez que escuchamos el eco de su cántico Santo, 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 somos invitados a unirnos a esa adoración eterna. Y mientras esperamos el día en que veremos el trono cara a cara, podemos anticiparlo en nuestra vida aquí y ahora. Porque si en el cielo los seres más gloriosos no cesan de proclamar su santidad, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros, redimidos por la sangre del Cordero? Si la visión de los ancianos y los 4 seres vivientes ya parecía sobrecogedora, Juan conecta su experiencia con un misterio aún más enigmático: los Ophanim, también llamados las ruedas de fuego llenas de ojos. Aunque en el Apocalipsis su presencia no se describe con tanto detalle como en Ezequiel o Daniel, su relación con la escena del trono es evidente. Estas ruedas, girando en perfecta armonía, nos revelan algo extraordinario: que el trono de Dios no es estático, sino dinámico, vivo, en movimiento constante, llevando consigo los atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. El origen bíblico de esta visión está en Ezequiel 1. El profeta, cautivo en Babilonia, vio ruedas dentro de ruedas que acompañaban a los seres vivientes y al carro de la gloria de Dios. En Ezequiel 1, 15-18 leemos: mientras miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes, hacia sus 4 caras. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza: su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. La descripción es casi imposible de imaginar, pero cada detalle tiene un mensaje. Primero, su forma, ruedas dentro de ruedas. Esto sugiere complejidad y multidimensionalidad. El trono de Dios no se mueve en una sola dirección ni está limitado a un solo eje. Su gobierno puede abarcar todos los ángulos al mismo tiempo. Es un movimiento soberano que no necesita girar ni retroceder. Para los exiliados en Babilonia, esta visión fue una revelación transformadora. Muchos pensaban que al destruirse el templo, la presencia de Dios había quedado confinada o perdida. Pero Ezequiel vio que el trono tenía ruedas. El mensaje era claro: Dios no está limitado a un edificio, ni a una nación, ni a un territorio. Su gloria se mueve donde Él quiere, incluso en medio del exilio. Segundo, los ojos. Las ruedas estaban cubiertas de ojos por todas partes. Esto representa vigilancia perfecta, conocimiento absoluto, percepción infinita. No hay rincón oculto, no hay secreto escondido, no hay sombra donde la mirada divina no penetre. Para el pueblo que sufría injusticias en Babilonia, esto era un consuelo: Dios lo ve todo. Los abusos, los dolores, las lágrimas, nada escapa a su mirada. Para la iglesia en tiempos de Juan, el mensaje era el mismo: Roma podía parecer invencible, pero los ojos del cielo estaban abiertos. Para nosotros hoy, los Ophanim nos recuerdan que nada se escapa del control de Dios. Ni la injusticia más oculta, ni la corrupción más secreta, ni la angustia más íntima. Todo está bajo la mirada atenta del Creador. Tercero, el fuego. Daniel 7:9 describe el trono de Dios con estas palabras: su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El fuego simboliza pureza, juicio, poder. No es un fuego destructivo sin propósito, sino un fuego que consume la impureza y purifica lo santo. El hecho de que las ruedas estén hechas de fuego nos habla de un gobierno que no se corrompe, que no tolera el mal y que siempre actúa con justicia. El fuego de las ruedas no se apaga porque la santidad de Dios es eterna. Para quienes se rebelan contra Él, ese fuego es juicio. Para quienes le siguen, es seguridad de que nada inmundo permanecerá para siempre. Pero lo más impresionante de los Ophanim es su movimiento. Ezequiel 1:20 dice: a donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esto significa que no se mueven por capricho, sino en perfecta armonía con el Espíritu de Dios. No hay desorden ni contradicción. Lo que los seres vivientes hacen, las ruedas lo acompañan. Esto nos enseña que el gobierno divino no es caótico. Aunque desde la tierra los acontecimientos parezcan confusos, en el cielo todo se mueve bajo un orden perfecto. El Espíritu dirige cada movimiento y nada está fuera de lugar. Este aspecto de movimiento constante es crucial. A diferencia de los tronos humanos, que necesitan columnas sólidas para sostenerse, el trono de Dios descansa sobre ruedas. Esto quiere decir que su gobierno no está atado a un lugar ni a un tiempo. Se desplaza por todo el universo, ejerciendo dominio en cada rincón.
Su trono no está limitado a Jerusalén, a Roma ni a ninguna ciudad terrenal. Está presente en todo lugar. Los Ophanim son, entonces, un símbolo viviente de la omnipresencia de Dios. Su gloria llena el cielo y la tierra. No hay frontera que lo detenga. El simbolismo de las ruedas también nos recuerda que la historia está en movimiento. Nada queda detenido para siempre. Las épocas cambian, los reinos caen, las generaciones pasan, pero el trono sigue avanzando. La visión de Ezequiel y de Juan nos muestra que la presencia de Dios no se queda estática observando. Él participa activamente en el curso de la historia. Sus ruedas avanzan, dirigen, purifican. Esto significa que aun cuando vemos el mundo sumido en crisis, el plan de Dios sigue moviéndose. La historia no está estancada, sino conducida hacia un final determinado por el trono. Los ojos de las ruedas también nos enseñan otra lección. La justicia divina no se basa en ignorancia, sino en conocimiento absoluto. En los tribunales humanos siempre hay limitaciones. Los jueces pueden ser engañados, los testigos pueden mentir, las pruebas pueden manipularse. Pero en el tribunal de Dios no hay engaño posible. Sus ruedas están llenas de ojos que todo lo ven. Cada acto será juzgado con precisión perfecta. Esto debe producir temor reverente en los impíos y consuelo en los justos. Porque aunque en la tierra la injusticia parezca triunfar, el juicio perfecto del trono de Dios no fallará. La imagen de las ruedas dentro de ruedas también tiene un mensaje para la vida personal. A veces sentimos que nuestra existencia es un caos de giros sin sentido. Problemas, pérdidas, giros inesperados, decisiones que cambian todo de repente. Pero la visión de Ezequiel nos recuerda que incluso en esos movimientos aparentemente confusos, hay un orden divino. Las ruedas giran en todas direcciones, pero nunca se contradicen porque el Espíritu las dirige. Así también nuestra vida puede parecer caótica, pero cuando se rinde al Señor, cada giro tiene un propósito. Nada es casualidad. Todo se mueve bajo un plan eterno. Para la iglesia perseguida, los Ophanim eran una declaración de que el trono no estaba limitado por fronteras. Roma podía controlar territorios, pero no podía controlar el movimiento del trono de Dios. Los emperadores podían gobernar ciudades, pero no podían frenar las ruedas de fuego que avanzaban en todo el universo. Este mensaje infundía esperanza. No importa dónde estés, el trono de Dios también está allí. Y para nosotros hoy, en un mundo globalizado pero fragmentado, los Ophanim nos aseguran que Dios gobierna más allá de culturas, naciones e ideologías. Su trono trasciende toda frontera. Finalmente, los Ophanim nos recuerdan que el trono de Dios es irresistible. Daniel los vio como ruedas de fuego ardiente. No son ruedas decorativas, son fuego vivo. Nada puede detenerlas. Ningún imperio, ninguna fuerza humana, ninguna potestad espiritual puede frenar el avance del trono. Esta visión nos llena de confianza. El gobierno de Dios no se estanca ni retrocede. Avanza con fuego purificador hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En conclusión, los Ophanim, las ruedas de fuego llenas de ojos, nos revelan que el trono de Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Se mueven en perfecta armonía con el Espíritu, ven todo con ojos infinitos y purifican todo con fuego eterno. Para los exiliados de Babilonia, fueron un recordatorio de que Dios estaba con ellos fuera de Jerusalén. Para la iglesia en Patmos, fueron una certeza de que el trono no estaba confinado. Para nosotros hoy, son la seguridad de que la presencia de Dios gobierna cada rincón de nuestra vida y de la historia. Allí donde estés, las ruedas del trono también llegan, y nada puede detener su movimiento eterno. El trono de Dios no es un escenario vacío ni un símbolo abstracto. Es la manifestación más gloriosa, real y sobrecogedora de la presencia divina. Juan, al describirlo en Apocalipsis 4, utiliza imágenes que estremecen los sentidos: relámpagos, voces, truenos, un arco iris semejante a la esmeralda y un mar de cristal delante del trono. Estos detalles no son meras decoraciones celestiales, sino expresiones vivas de la naturaleza de Dios y de su gobierno eterno. Cada elemento comunica una verdad espiritual que transforma la manera en que entendemos quién es el Señor. Comencemos con los relámpagos y los truenos. En Apocalipsis 4:5 leemos: del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esta escena inmediatamente nos remite al monte Sinaí, cuando Dios descendió en fuego para entregar su ley. Éxodo 19:16 lo narra así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos sobre el monte, y una espesa nube, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El paralelismo es evidente. En el Sinaí,
Dios reveló su santidad y estableció su pacto con Israel. En el Apocalipsis, la misma manifestación de poder revela que el trono es el lugar desde donde Dios dicta los decretos eternos. Los relámpagos y truenos son símbolos de autoridad incontestable. Cada destello y cada estruendo anuncian que la voz que gobierna el universo es la del que está sentado en el trono. Pero al mismo tiempo, alrededor del trono aparece un arco iris semejante a la esmeralda. Aquí encontramos un contraste fascinante. Mientras los relámpagos infunden temor y reverencia, el arco iris comunica esperanza y misericordia. Nos recuerda la alianza de Dios con Noé después del diluvio. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Génesis 9:16. El arco iris en el trono celestial significa que incluso en medio del juicio, Dios no olvida su misericordia. Su justicia no se ejerce sin amor, y su poder nunca se separa de su fidelidad. El hecho de que Juan lo describa semejante a la esmeralda añade un matiz de eternidad y frescura, pues el verde de la esmeralda evoca vida y esperanza perpetua. Este detalle es crucial. El trono de Dios no es un lugar de terror absoluto, sino de balance perfecto entre juicio y gracia. Si solo hubiera relámpagos, podríamos pensar en un Dios distante y severo. Si solo hubiera arco iris, podríamos pensar en un Dios permisivo y débil. Pero al unir ambos elementos, la visión nos muestra al Dios verdadero, santo y misericordioso, poderoso y amoroso, juez y redentor. Así es como debemos comprenderlo y adorarlo. Así es como la iglesia perseguida podía mantener esperanza, sabiendo que el mismo trono del que proceden juicios está rodeado también por el arco de la promesa. Delante del trono, Juan contempla algo aún más misterioso. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, Apocalipsis 4:6. Esta imagen es profundamente simbólica. En el templo de Salomón había un enorme recipiente de bronce llamado el mar de fundición, un Reyes 7, 23-26, utilizado para las purificaciones de los sacerdotes. Ahora Juan ve un mar, pero no de agua ni de bronce, sino de cristal. Este mar refleja pureza, transparencia y estabilidad. Mientras los mares de la tierra son turbulentos, agitados y peligrosos, el mar delante del trono es como vidrio sólido, inmutable, perfecto. Representa el orden absoluto del gobierno de Dios en contraste con el caos del mundo. El mar de cristal también es un espejo. Todo lo que existe se refleja en él. Nada puede ocultarse ante el trono. Hebreos 4:13 lo confirma. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este mar proclama que todo está expuesto ante Dios. No hay secretos, no hay máscaras. Para el justo, esta transparencia es consuelo, pues sabe que sus lágrimas son vistas. Para el impío, es advertencia, porque sus obras ocultas serán reveladas. Hay aún más. En Apocalipsis 15:2, Juan vuelve a mencionar este mar, pero con un detalle adicional. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí, el mar de cristal no solo refleja la gloria de Dios, sino que se convierte en el escenario de la victoria de los santos. Es sobre ese mar donde los redimidos entonan el cántico de Moisés y del Cordero. Esto nos enseña que lo que Juan vio en el capítulo 4 no era un adorno, sino el lugar donde finalmente la iglesia glorificada celebrará su victoria definitiva. El mar de cristal, por tanto, es símbolo de pureza, de reflejo y de triunfo. La unión de estos elementos, relámpagos, arco iris y mar de cristal, nos muestra el carácter multifacético del trono. Los relámpagos declaran poder, el arco iris declara misericordia, el mar declara pureza y victoria. Todo junto nos habla de un gobierno perfecto donde no hay exceso ni carencia. Dios no gobierna solo con mano fuerte, ni solo con ternura, sino con un equilibrio divino que trasciende nuestra comprensión. Por eso, cada detalle de la visión nos llama a la adoración. No estamos ante un mito ni ante un símbolo vacío, sino ante la revelación más clara de cómo es el reino eterno. Para la iglesia que sufría persecución, estos detalles eran vitales. Ellos veían en la tierra mares agitados de violencia, gobiernos inestables como tormentas y juicios humanos llenos de corrupción. Pero Juan les muestra un mar cristalino, un trono rodeado de promesas y una voz que truena con justicia verdadera. Mientras Roma parecía gobernar con caos, en el cielo había orden perfecto. Mientras los emperadores se creían eternos, en el cielo había un arco iris de pacto perpetuo.
Mientras la iglesia veía relámpagos de persecución, el cielo mostraba relámpagos de gloria. Hoy, este mensaje sigue vigente. Vivimos en un mundo marcado por crisis, por incertidumbre, por tormentas sociales y espirituales. Pero delante del trono hay un mar de cristal. Esto significa que, aunque en la tierra todo parezca moverse, en el cielo todo está firme. Y alrededor de ese trono hay un arco iris que nos asegura que la misericordia no ha desaparecido. Y desde ese trono salen relámpagos que nos recuerdan que Dios sigue hablando con poder. Cada vez que oramos, cada vez que levantamos los ojos al cielo, debemos recordar esta visión. No nos dirigimos a un vacío, sino a un trono lleno de gloria, balance perfecto entre juicio y gracia, entre poder y amor. Así, la gloria del trono se convierte en una invitación a confiar, a descansar, a adorar. Porque si en el centro del universo hay un trono tan perfecto, tan lleno de majestad, entonces no tenemos de qué temer. Los relámpagos anuncian que Dios actúa, el arco iris proclama que Dios recuerda, y el mar de cristal confirma que todo está bajo su control. Esa es la gloria del trono, majestad y misericordia, juicio y gracia, pureza y victoria, todo reflejado en una visión que aún hoy nos conmueve y transforma. Hasta este punto, Juan ha descrito la gloria del trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los Ophanim, el arco iris, los relámpagos y el mar de cristal. Todo esto nos ha mostrado el escenario majestuoso del gobierno eterno. Pero de pronto, la visión da un giro sorprendente. En el centro del trono aparece alguien que no se parece a los otros seres. No es un anciano con corona, no es un ser viviente con múltiples ojos, no es una rueda de fuego. Es un cordero inmolado, de pie, vivo. La imagen es impactante y profundamente simbólica. El cordero es Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz pero resucitó victorioso. Y es el quien tiene en sus manos el libro sellado, el rollo que contiene los decretos finales de la historia. En Apocalipsis 5, Juan narra con detalle este momento. Dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro representa el plan completo de Dios para la historia, los juicios que vendrán sobre la tierra y la consumación final de todas las cosas. El número 7 indica plenitud, perfección. Los sellos garantizan que solo alguien con autoridad suprema puede abrirlo. Pero aquí surge un problema. Nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra era digno de abrir el libro ni de mirarlo. Juan comienza a llorar amargamente. Imagina la tensión. Si nadie abre el libro, la historia queda sin desenlace, el mal queda sin juicio, la redención queda incompleta. Todo el universo queda en suspenso. Es entonces cuando uno de los ancianos se acerca y le dice, «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Apocalipsis 5:5. Juan espera ver un león poderoso, pero lo que ve es un cordero como inmolado. Aquí encontramos uno de los misterios más hermosos del Evangelio. Cristo es el león que vence, pero vence como cordero. Su poder no se manifestó destruyendo ejércitos, sino entregándose en sacrificio. La victoria de la cruz es la clave de todo el plan divino. El hecho de que esté de pie muestra que aunque fue inmolado, vive. No es un cordero muerto, es un cordero resucitado. Y en su cuerpo aún lleva las marcas de su entrega, porque la eternidad nunca olvidará el precio de nuestra redención. El cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los cuernos simbolizan poder y autoridad, el número 7 indica perfección. Esto significa que Cristo tiene poder absoluto. Los 7 ojos representan la plenitud del Espíritu Santo, su visión perfecta, su presencia en todo lugar. El Cordero no es débil ni vulnerable. Es el soberano que, habiendo vencido en la cruz, ahora tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Cuando el Cordero toma el libro de la mano del que está en el trono, se desata una adoración indescriptible. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de él, cada uno con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9-10. Este cántico revela la identidad del Cordero. Él es digno no por fuerza militar ni por conquista política, sino porque se entregó voluntariamente. Su sangre compró la redención de hombres y mujeres de todas las naciones. Y esa redención no solo es individual,
sino que nos convierte en un pueblo real, en sacerdotes y reyes que reinaremos con Él. La escena se amplía aún más. Millones de ángeles rodean el trono y claman con gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Es un crescendo de adoración universal. Y finalmente, toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, se une al coro, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Versículo 13. Aquí vemos algo extraordinario. El Cordero comparte la adoración con el que está en el trono. No es un ser creado, no es un ángel glorificado, es Dios mismo, digno de la misma honra que el Padre. La visión nos muestra la unidad perfecta de la Trinidad en la gloria eterna. Este momento del Apocalipsis es clave porque marca la transición entre la descripción del trono y el inicio de los juicios. El Cordero, al abrir los sellos, pondrá en marcha los eventos que conducirán al desenlace final de la historia. Pero antes de los juicios, Dios asegura a la Iglesia que quien abre los sellos no es un tirano ni un juez arbitrario, sino el mismo que dio su vida por nosotros. El que gobierna el futuro es el que ya entregó su sangre por nuestra salvación. Esto es consuelo inmenso. Significa que los juicios que vendrán no se ejecutan desde el odio, sino desde el amor. El que tiene el libro en sus manos es el mismo que colgó en la cruz para darnos vida eterna. El hecho de que las oraciones de los santos estén en copas delante del Cordero también es revelador. Nada de lo que oramos se pierde. Cada clamor de justicia, cada suspiro de dolor, cada súplica por consuelo está siendo almacenada en el cielo y será respondida en el momento exacto. El Cordero no ignora las lágrimas de su pueblo. Las guarda como incienso precioso, y en su tiempo las transforma en respuestas y en victoria. Esto nos motiva a orar sin cesar, sabiendo que nuestras voces llegan hasta el centro del universo, hasta el mismo trono donde el Cordero reina. El libro sellado representa no solo los juicios, sino también la consumación de la esperanza. Abrirlo significa que el mal no quedará impune, que la injusticia no será eterna, que la historia no seguirá sin rumbo. Abrirlo significa que llegará un final, y ese final estará en manos del Cordero. Cuando Juan lloraba porque nadie podía abrirlo, estaba expresando la desesperanza de una humanidad sin redención. Pero cuando aparece el Cordero, todo cambia. La historia no está perdida. El mal no triunfará. El reino de Dios será establecido plenamente. Y todo esto porque hubo un Cordero que se dejó inmolar. El contraste entre el león y el Cordero es un mensaje central. El poder de Cristo no es como el de los imperios humanos. Roma imponía su dominio con ejércitos y violencia. Cristo lo impone con amor y sacrificio. Roma aplastaba a sus enemigos. Cristo salva incluso a sus enemigos. Roma se exaltaba a sí misma. Cristo se humilló hasta lo sumo. Por eso su victoria es mayor que cualquier conquista militar. Él venció al pecado y a la muerte, enemigos que ningún ejército podía derrotar. Su victoria es eterna y universal. Para la iglesia perseguida, esta visión era un bálsamo. Ellos necesitaban saber que su sufrimiento no era en vano, que sus vidas entregadas tenían un propósito mayor. El Cordero victorioso les mostraba que aunque fueran inmolados en la tierra, en el cielo eran contados entre los vencedores. Y para nosotros hoy, esta visión sigue siendo esperanza. Cuando sentimos que el mal avanza, recordemos que el Cordero ya tiene el libro en sus manos. Nada escapa a su plan. Todo está escrito y todo se cumplirá según su voluntad. Al final, la visión del Cordero en medio del trono nos revela el corazón del Evangelio. En el centro de la eternidad no hay un símbolo de poder humano, ni un ejército invencible, ni una filosofía elaborada. Hay un Cordero inmolado. Esto nos dice que la esencia de la gloria de Dios es el amor sacrificial, que el universo se sostiene no por la fuerza de la violencia, sino por la fuerza del sacrificio, que la victoria eterna no se gana con espadas, sino con sangre derramada en la cruz. Y que la eternidad nunca olvidará este acto, porque será recordado para siempre en el trono mismo de Dios. Por eso, cuando los ancianos, los seres vivientes, los ángeles y toda criatura entonan su adoración al Cordero, nos invitan a unirnos. No es un espectáculo para contemplar pasivamente. Es un llamado a adorar con toda nuestra vida al que dio su vida por nosotros. Es un llamado a confiar en que, si el Cordero gobierna, entonces podemos descansar. Porque aquel que fue inmolado es el mismo que abre los sellos, dirige la historia y nos llevará a la victoria final. En el centro del trono, en el corazón del universo, en lo más alto de la eternidad, siempre habrá un Cordero. Y ese Cordero es digno de toda nuestra adoración.
La visión del trono de Dios no fue dada para satisfacer curiosidades místicas ni para llenar la mente con imágenes simbólicas sin aplicación práctica. Fue dada a una iglesia real, perseguida, sufriente, confundida por las tribulaciones de su tiempo. Y es también para nosotros hoy, en medio de un mundo inestable, lleno de crisis y de incertidumbre. El mensaje del Apocalipsis, al mostrar a Juan todo lo que rodea al trono, es una respuesta directa a la pregunta que millones de creyentes se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Quién gobierna realmente? ¿Es Roma? ¿Son los imperios? ¿Son los ejércitos? ¿Son los poderosos de turno? La respuesta es contundente: no. El único que gobierna es el que está sentado en el trono, y junto a él, el Cordero inmolado que vive para siempre. Para la iglesia del primer siglo, esta visión era más que teología, era supervivencia espiritual. Muchos habían perdido familiares en persecuciones, otros eran encarcelados, otros vivían escondidos. La tentación de abandonar la fe era fuerte, pero el Apocalipsis les recordó que, aunque en la tierra los tronos humanos se levantaran contra ellos, en el cielo había un trono inamovible. Y ese trono no estaba vacío, estaba ocupado. Esto significaba que el sufrimiento no era señal de abandono, sino parte de un plan mayor. El Cordero tenía el libro en sus manos. La historia no estaba fuera de control. Cada lágrima, cada pérdida, cada oración era tenida en cuenta en el cielo. El mensaje para nosotros hoy es el mismo. Vivimos en tiempos de caos, guerras, crisis económicas, ideologías que se levantan, corrupción que parece imparable. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite tanto mal? La visión del trono nos responde: Dios está gobernando desde el centro del universo. Puede que no entendamos cada movimiento de las ruedas, puede que los relámpagos nos asusten, pero nada escapa a su soberanía. Él sigue sentado en el trono y el Cordero sigue siendo digno de abrir el libro. Esto debe traer paz a nuestro corazón. No vivimos a merced del azar, sino bajo un plan eterno. El primer mensaje que recibimos es un llamado a la adoración. Todo lo que Juan vio en el cielo gira alrededor de la adoración. Los ancianos se postran, los seres vivientes claman, los ángeles cantan, toda criatura exalta. La adoración no es un accesorio del cielo, es la esencia misma de la eternidad. Esto nos enseña que la vida cristiana no puede reducirse a prácticas vacías ni a rutinas religiosas. Nuestro propósito central es adorar al Creador y al Cordero. Y esa adoración comienza ahora, aquí en la tierra. Cada vez que levantamos nuestra voz, cada vez que obedecemos, cada vez que rendimos nuestras coronas, estamos anticipando lo que será nuestra eternidad. El segundo mensaje es un llamado a la perseverancia. Los ancianos visten túnicas blancas porque vencieron. Llevan coronas porque terminaron la carrera. Esto significa que la fe cristiana no es un camino de comodidad, sino de resistencia. La iglesia de ayer necesitaba escuchar que valía la pena mantenerse fiel. Y la de hoy también. Cuando las pruebas nos golpean, cuando la cultura se vuelve hostil, cuando la fe parece difícil de sostener, recordemos a los ancianos. Ellos son testigos de que la promesa se cumple, de que las coronas son reales, de que la victoria es segura. Perseverar no es en vano. La recompensa está preparada. El tercer mensaje es un llamado a la confianza. Los Ofanim nos enseñan que el trono se mueve, que nada queda fuera de la mirada de Dios. Incluso cuando el mundo parece desordenado, hay un plan perfecto en movimiento. Esto significa que no debemos desesperar ante el caos. Nuestra confianza no está en los gobiernos, ni en las instituciones humanas, ni en los pronósticos económicos. Está en el trono que nunca se tambalea. Confiar en Dios no significa ignorar la realidad, significa interpretarla desde la perspectiva del cielo. Cada giro de la historia tiene un sentido que quizás no entendemos ahora, pero que será revelado en el tiempo de Dios. El cuarto mensaje es un llamado a la santidad. Los seres vivientes no cesan de proclamar: Santo, Santo, Santo. Esta proclamación eterna nos recuerda que la vida cristiana no puede vivirse de cualquier manera. Dios nos llama a reflejar su santidad en nuestro caminar diario. Esto no significa perfección inalcanzable, sino entrega total. Significa dejar que el Espíritu nos transforme día a día para parecernos más a Cristo. El cielo es un lugar donde la santidad es la atmósfera constante. Si aspiramos a vivir allí por la eternidad, debemos comenzar a vivir en santidad desde ahora. La iglesia de ayer lo entendió en medio de la persecución, y la de hoy debe entenderlo en medio de la tentación de la comodidad y la tibieza. El quinto mensaje es un llamado a la esperanza. El arco iris alrededor del trono nos recuerda que el pacto de Dios es eterno. Su misericordia nunca se acaba.
Esto significa que, aunque veamos nubarrones en el horizonte, siempre hay un arco de promesa que atraviesa la tormenta. La iglesia de ayer necesitaba esperanza para enfrentar la muerte. Nosotros necesitamos esperanza para enfrentar un mundo incierto. Y esa esperanza no está en ideologías ni en promesas humanas, sino en el Dios que gobierna con misericordia y fidelidad. El arco iris no desaparece. La promesa sigue en pie. Finalmente, el mensaje del trono es un llamado a la centralidad de Cristo. En el centro de todo, no está ni el anciano, ni el ser viviente, ni el ofánim. Está el Cordero inmolado. Esto nos recuerda que nuestra fe no gira en torno a doctrinas frías ni a sistemas religiosos, sino a una persona viva, Jesucristo. Él es el centro de la adoración, de la historia y de la eternidad. Y si es el centro del cielo, debe ser también el centro de nuestra vida. Nada puede ocupar ese lugar. Ni el trabajo, ni la familia, ni los sueños personales. Todo debe girar en torno a Él. Así, la visión que Juan recibió no fue solo una revelación para consolar a los creyentes del primer siglo, sino también para guiar a la iglesia de todos los tiempos. Nos recuerda quién gobierna, nos llama a adorar, a perseverar, a confiar, a vivir en santidad y a esperar con esperanza firme. Nos centra en Cristo como el eje de todo. Y nos asegura que, aunque el mundo cambie, el trono sigue ocupado. Esta es la verdad que debe sostener nuestra fe. El mensaje para la iglesia de ayer y de hoy es el mismo: no temas, no retrocedas, no te rindas. El que está en el trono gobierna, y el Cordero ha vencido. Por eso, nuestra historia terminará en victoria. Hemos recorrido juntos una visión indescriptible. Hemos visto el trono rodeado de gloria, los 24 ancianos con sus coronas de oro, los 4 seres vivientes proclamando sin cesar la santidad de Dios, los ofani moviéndose como ruedas de fuego llenas de ojos, el arco iris de la promesa, el mar de cristal que refleja toda la creación, y en el centro de todo, al Cordero inmolado que vive para siempre. Todo esto no fue revelado a Juan para que quedara en los libros como una historia lejana. Fue revelado para ti, para mí, para la iglesia de todos los tiempos. Porque esta visión no es pasado, es presente, y también es futuro. Es la garantía de que la historia tiene un centro y que ese centro es Cristo, el Rey eterno. El llamado de esta visión es claro. Si en el cielo los ancianos rinden sus coronas, ¿qué debemos hacer nosotros en la tierra? Si los seres vivientes no cesan de proclamar Santo, 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 ¿cómo podríamos nosotros vivir de espaldas a la santidad de Dios? Si las ruedas de fuego revelan que nada escapa a su mirada, ¿cómo podríamos seguir viviendo como si Él no viera nuestros actos más secretos? Y si en el centro del trono está un Cordero inmolado, ¿cómo podríamos negar el amor que se entregó por nosotros? El trono de Dios es un llamado a rendirnos, a dejar nuestras excusas, nuestras distracciones, nuestros ídolos, y postrarnos ante Él con todo el corazón. El Apocalipsis nos recuerda que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día, las coronas serán arrojadas al suelo, las voces se unirán en un solo cántico, y el universo entero reconocerá que el trono siempre estuvo ocupado. La pregunta es, ¿lo reconocerás tú hoy, o esperarás al día en que ya no haya vuelta atrás? La visión de Juan no busca alimentar curiosidad, busca despertar decisión. Hoy es el tiempo de responder. Hoy es el tiempo de rendirse al Cordero. Hoy es el tiempo de poner tu vida bajo el gobierno del trono eterno. Si estás cansado, recuerda el mar de cristal. Delante del trono todo está en calma, todo está bajo control. Si tienes miedo, recuerda el arco iris. Alrededor del trono siempre hay promesa y misericordia. Si sientes que nadie te ve, recuerda los ojos de los ofani. Nada se escapa a la mirada de Dios. Si te sientes débil, recuerda a los ancianos con sus coronas. Un día tú también vencerás si permaneces fiel. Y si piensas que tu vida no tiene sentido, mira al Cordero. En él está escrito el plan eterno y en él tu historia tiene propósito. La invitación final es personal. No es un espectáculo lejano, es una llamada directa a tu corazón. ¿Vas a seguir viviendo como si el centro del universo fuera tu ego, tu dinero, tu orgullo, tus miedos? ¿O vas a reconocer hoy que el único centro verdadero es el trono de Dios y el Cordero que está en medio de él? La decisión no puede postergarse, porque el mismo que Juan vio en Patmos, el mismo que Isaías contempló en el templo, el mismo que Daniel vio como anciano de días, un día se levantará de su trono para juzgar a vivos y muertos. Ese día nadie podrá decir que no fue advertido. Ese día no importarán las excusas. Solo importará si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Hoy puedes tomar esa decisión. Hoy puedes reconciliarte con el Cordero. Si te has apartado, vuelve.
Si nunca le has entregado tu vida, hazlo ahora. Él no es un juez distante que solo busca condenar. Es el Cordero inmolado que derramó su sangre para salvarte. Su amor lo llevó a la cruz y su victoria lo levantó de la tumba. Hoy extiende sus brazos desde el trono y te dice: ven a mí, y yo te haré parte de mi reino eterno. Así que levanta tu mirada. No veas más el caos del mundo como si fuera lo último. Mira más alto. Mira al trono. Mira al Cordero. Porque todo lo demás pasará, pero Él permanecerá para siempre. Y un día, cuando lo veamos cara a cara, comprenderemos que cada lágrima, cada prueba, cada oración nos condujo hasta allí. Hasta ese lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Solo un trono, un Cordero y una eternidad de gloria. Ese es el mensaje final del Apocalipsis. No tengas miedo. El trono está ocupado. El Cordero reina. Y pronto volverá. Prepárate, ríndete, adora, persevera. Porque el que Juan vio en Patmos es el mismo que viene pronto, y con él viene la victoria eterna. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.